Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una serie de videos en el cual vamos a explicar el manejo de sockets TCP en Java y algunos conceptos interesantes. Primeramente vamos a crear un proyecto, en este caso va a ser Java Eclipse. Vamos a File, New, y Java Project. Vamos a crearlo, en este caso se va a llamar socket TCP. Lo creamos. Genial. Ahora, una vez que hemos creado, nosotros vamos a manejar con dos clases. Entonces, vamos a crear una clase, control N, para que te genere la pestañita. Una clase, en este caso va a ser servidor TCP. Vamos a crear un servidor y demás, control N, una clase, un cliente TCP. Genial. Ahora, ambas clases van a ser trabajadas de manera que vamos a desarrollarlas en paralelo para que se entienda la idea de lo que tratan los sockets. Ahora, nosotros primeramente vamos a trabajar con una clase en cada uno. Vamos a declarar un main. Genial. Y vamos, como les había dicho, vamos a trabajar en paralelo. Ya. Ahora, nosotros vamos a declarar, vamos a usar lo que es sockets. Nosotros tenemos que basarnos en una estructura. Como primer ejercicio, vamos a enviar solamente un único mensaje del cliente al servidor TCP. Entonces, nosotros para ello necesitamos crear un socket TCP, que simplemente se crea como socket, se define como socket. En este caso le voy a poner socket cliente, haciendo referencia al cliente que estamos creando, ¿verdad? Y lo vamos a poner como variable null al principio. Ahora lo que nosotros también tenemos que crear es un buffer. Esto es muy importante. A la hora de crear sockets en Java, nosotros necesitamos, o para usar las conexiones en socket, nosotros necesitamos crear dos cosas importantes: los flujos y los sockets. En este punto estoy creando el socket, de momento de variable null, pero también tenemos que crear los flujos. Los flujos son por dónde se va a comunicar el mensaje. Son flujos de entrada y de salida. Se usan en realidad también buffers para poder establecer esta conexión. Entonces nosotros vamos a crear primeramente un buffer de entrada. Un buffer, en este caso como va a ser un buffer de entrada, buffer reader, entrada, de tipo null. Y también necesitamos un buffer de salida, un flujo de salida. Entonces va a ser un print writer. Y para eso vamos a poner salida. Genial. Ahora, una vez que hemos creado esto, nosotros tenemos que crear exactamente lo mismo en el servidor. Estamos en el cliente de momento. Vamos a copiar estas tres líneas de código y vamos a copiarlo acá. Ahora, ¿cuál es la circunstancia acá? Que nosotros, aparte de tener estos datos, también necesitamos un socket más, que es el socket de servidor, o service, server socket, que en este caso le voy a poner socket servidor, que también de momento lo voy a crear de manera nula. De momento solamente he creado los datos y todo bien hasta ahí. Vamos a primeramente trabajar con la clase cliente. Ya. Una vez que nosotros hemos creado eso, nosotros tenemos que crear el socket, tenemos que definirlo. En este caso voy a poner socket cliente, va a ser igual a new socket cliente. Vamos a usar el constructor por defecto, pero con dos argumentos que va a ser en realidad el host. En este caso vamos a trabajar con localhost y vamos a trabajar con el puerto, que va a ser este puerto. Genial. Esto me va a tirar un error, porque esto maneja excepciones. Y para que evitar eso, vamos a ponerlo en un try y en un catch. Ajá. Porque esto es más que todo leer documentación de Java. Lo que pasa acá. Lo que les sugiero simplemente es poner un try y un catch y poner esa línea de código para que pueda contemplar manejo de excepciones. Genial. Ahora, una vez que hemos creado el socket, nosotros tenemos que definir los flujos de entrada y de salida. Entonces, entrada igual a ¿qué va a ser? Va a ser a un buffer, new buffer, es el mismo tipo de dato, ¿verdad? Buffer reader, va a ser new input. El input, vamos a poner esto para bien, input stream reader. Esto por acá, stream reader, genial, porque tiene que ser el tipo de entrada. Entonces, ¿dónde vamos a sacar estos datos? Nosotros vamos a sacar estos datos del socket. Entonces, el socket también tiene un método que va a ser del socket. Quiero que me muestres get, en este caso input, los datos de entrada en este punto. Genial, nosotros hemos creado eso. Vamos a hablar un poquito más de esto. Ya, hemos creado el flujo de entrada. Ahora, de la misma manera, tenemos que crear el flujo de salida. New, en este caso, print writer. Esto, de este modo, también tenemos que crear un buffer, en realidad, nosotros acá. Entonces, vamos a crear un buffer reader. Vamos a poner new. En este punto vamos a poner un
un flujo, pero de salida, ¿verdad? En eso, si era aquí input, acá se va a definir como output. Output stream writer. Genial. Ahora lo que nosotros tenemos que definir es de dónde lo vamos a sacar. ¿De dónde sacamos esta información? Pues obviamente del socket. Vamos a poner socket.getOutput. Genial. Ahora vamos a hablar un poquito más el código. Acá, eso sería todo con respecto a esto. Vamos a ver si hay algún error. Vamos a ver de sintaxis tal vez por acá. Un buffer, en este caso es muy importante. En este caso tendría que ser un buffer writer. No podría ser de otra manera. Un buffer writer. Vamos a ver cuál es el error que me deja acá. No hemos importado la librería. Genial. Eso era. Necesitamos que sea de escritura y de escritura. No pueden perderse en eso. Algo importante es que nosotros, una vez que recibamos varios mensajes, podemos recibir 1 o 2, nosotros le vamos a enviar un true acá. Es más que todo para aceptar nuevos tipos de datos en el buffer. Bueno, en ese punto ya hemos creado el enlace. Nosotros tenemos que imprimir, generalmente se imprimen las excepciones. Si ocurre un error, ver qué es lo que está pasando. Genial. Nosotros hemos creado los flujos de entrada, de salida y el socket. Ahora, nosotros tenemos que hacer de la misma manera eso en el servidor. Entonces ponemos un try de la misma manera que hemos hecho. Tenemos que usar exactamente lo mismo que hemos hecho. Ahora, en este punto lo primero que tenemos que hacer es definir el socket de servidor. Socket servidor va a ser igual a ¿qué? El socket servidor va a ser igual a, en este punto tenemos que definir el puerto con el cual vamos a trabajar. Socket, en este caso voy a poner sc new. Vamos a trabajar con el server socket, el constructor con un argumento que va a ser el puerto. El puerto tiene que ser el mismo puerto que estamos usando acá. En este caso vamos a copiar el mismo puerto. Genial, y listo. Eso sería todo con respecto al puerto. Estamos conectados con el mismo socket. Ahora, nosotros tenemos que, de la misma manera que hemos hecho acá, necesitamos que establecer las conexiones. De momento, solo voy a poner la conexión del servidor. ¿Por qué? Porque nosotros solo estamos estableciendo en el servidor. Como podemos tener varios clientes, a medida que lleguen los clientes, nosotros vamos a ir recibiéndolos y vamos a ir actualizando los datos de los flujos de entrada, de salida y del socket cliente. Bueno, entonces, nosotros ahora volvemos al cliente. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear un buffer para escribir en consola. Entonces, para eso vamos a escribir buffer reader. Vamos a poner, en este caso le voy a llamar el nombre como sc. Vamos a declararlo del mismo tipo de objeto, buffer reader. Lo que voy a hacer va a ser new input string porque va a ser de entrada, ¿verdad? Y vas a manejar estos datos, lo que te maneje el sistema. Vamos a trabajar ahorita de momento con consola. Ok, ahora, como nosotros, el primer ejercicio es enviar un único mensaje. Entonces, para eso vamos a hacer un string cat, va a ser igual a ¿qué? Va a ser, en base a este buffer que acabas de leer, sc.readline. Genial. Eso sería todo. En este caso, vamos a ver qué error me está tirando. Declaración de excepciones, igual. De la misma manera, puede pasar un error acá con respecto a excepciones y por eso te pide que vayas manejando con try y catch. Por ese error, de la misma manera vamos a poner con try y catch. Una vez que nosotros leemos ese mensaje, nosotros lo que vamos a hacer es enviarlo inmediatamente al servidor. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con el flujo de salida. El flujo de salida va a ser igual a salida.print ln, lo voy a poner como salto de línea y le vamos a enviar la cadena que estamos enviando. Genial. Y nosotros solamente enviamos un dato. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, una vez que hemos realizado eso, es cerrar todos los datos. Liberar, en otras palabras, liberar recursos. Entonces, para ello voy a poner salida.close. Genial. Vamos también a poner entrada.close. Estamos liberando los recursos en este punto. El buffer que he creado para leer mis datos en consola, voy a cerrarlo también. Y también voy a poner el socket cliente, lo voy a liberar. Estamos liberando recursos. Esto me va a manejar un error por el manejo de excepciones de la misma manera. Otra forma de solucionar el manejo de excepciones es al lado de donde estás declarando tu clase principal o alguna función. Vamos a poner esta palabra y vamos a decir que puede ocurrir un error de excepciones. IO excepción. Genial. Y eso sería todo.
Ahora vamos con respecto al servidor. El servidor, lo que necesitamos declarar en este punto es si vamos a recibir en realidad muchas peticiones de varios clientes. Entonces, para ello vamos a manejar igual con manejo de excepciones. Es muy importante que todos siempre manejemos con manejo de excepciones, porque me va a resaltar los mismos errores que me estaba dando el cliente. En este punto, vamos a recibir, una vez que se enciende el servidor, va a seguir escuchando. Tiene que escuchar a cada uno de los clientes. Entonces, para ello, una vez que está escuchando a cada uno de los clientes, nosotros tenemos que procesar. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros estamos enviando un socket cliente, o un mensaje. Entonces, nosotros tenemos que actualizarlo, la información. Entonces, vamos a decir, socket cliente va a ser igual a, ¿de dónde vamos a sacar la actualización? Primeramente, antes de la actualización, tenemos que decir si ha sido aceptado. ¿Y dónde te pueden decir que ha sido aceptado? En el socket servidor. Si el socket servidor, en este punto que hemos declarado acá, ha detectado algún cliente que se quiere conectar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Socket, en este caso, socket servidor, vamos a poner a accepted. Si ha sido aceptado, genial, significa que hay un nuevo cliente. Entonces, nosotros ya vamos a establecer la conexión. Entonces, aquí recién vamos a crear los flujos de entrada y de salida. Eso es obvio porque apenas llegue el cliente, necesitamos establecer por dónde nos vamos a conectar. Entonces, para no entrar tanto en show, vamos a copiar estas mismas líneas porque básicamente son las mismas líneas de acá. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner acá. Aquí es socket cliente. En este caso no me da error porque he usado las mismas variables, más que todo para que no entre en confusión. Y por eso me reconoce. Pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora lo que tengo que hacer es, en este caso voy a recibir un mensaje, porque yo estoy recibiendo un mensaje acá. Estoy recibiendo un mensaje acá. Entonces lo que tengo que hacer es recibirlo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a declarar un string, cat, por ejemplo, o, bueno, sí, cat, para tener el mismo mensaje. Vamos a poner que en el flujo de entrada, punto readLine. Genial. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimirlo. Estamos recibiendo ese dato y lo vamos a imprimir. Genial. Es lo único que tenemos que hacer. Ahora lo que tenemos que hacer acá es manejo de excepciones de la misma manera. Vamos a imprimir la excepción y ahora vamos a liberar de la misma manera que hemos hecho acá. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar en este caso. Obviamente no tenemos el buffer de entrada que estamos recibiendo, que estamos creando en cliente, eso lo borramos, pero sí tenemos un nuevo elemento que tenemos que liberar recursos, que es el socket servidor, ¿verdad? Punto close. Genial. Ahora, de la misma manera, me da un error, que es lo que tengo que hacer, ir acá, con esta palabrita, y manejo de excepciones. De IO, excepción. Genial. Eso sería todo. Vamos a hacerlo correr. Vamos a ir al servidor. Hacemos correr primero el servidor, regla de oro, primero el servidor está escuchando. Para evitar este tipo de errores de no saber cuál está ejecutando primero, vamos a poner un mensajito acá diciendo este es el servidor. Bueno, servidor vamos a poner. Está iniciando el servidor. Y acá voy a poner un cliente. Genial. Ahora, nosotros vamos a hacer primero correr el servidor. Hacemos correr el servidor. En este caso solamente el servidor. Genial, ya está corriendo el servidor. Ahora hacemos correr el cliente. El cliente hacemos correr cliente. Ahora nosotros lo único que vamos a poder hacer es enviar un único mensaje. Vamos a enviar, por ejemplo, ahora el cliente ya ha terminado. Podemos verlo acá, que la luz rojita no está prendida, o sea, ha sido terminada. Ahora lo que tendríamos que hacer es ir al servidor y efectivamente imprime ese mensaje. Y además no se ha apagado, sigue constantemente leyendo, sigue. Ahora nosotros lo que podemos hacer es otra vez al cliente, ejecutamos de nuevo, y es otro cliente, en realidad este es otro cliente, podemos decir adiós. Y sí, efectivamente vamos al servidor, y efectivamente está leyendo al otro cliente. Eso sería con respecto a entradas y salidas. Con respecto, en el siguiente video, vamos a ver cómo manejar que el servidor envíe una respuesta al cliente. Y eso sería todo por el día de hoy.